me llamo Ari y he descubierto que mi historia familiar es mucho más cautivadora de lo que creía gracias a mi cuarto abuelo Justo Velázquez. Nació por allá de 1830, en la primera mitad del siglo XIX. Pero antes de revelar otra cosa, ¿cómo era México en ese entonces? Eran las primeras décadas del México independiente, un periodo convulso en la historia del país. Tras una experiencia imperial efímera, México se tambaleaba para crear una identidad en sustitución a 3 siglos de monarquía española. Eran 1832 y 10 años de guerra de independencia habían provocado una enorme deuda externa, grandes atrasos en los pagos, y la minería, que hasta ese momento había sido la base económica, sufría una grave retracción. También se gestaba una intensa lucha civil por el poder entre liberales y conservadores, desde la Reforma Liberal en 1833, que ponía fin al privilegio eclesiástico y militar, hasta la República Centralista planeada por Santa Anna en 1836, México nadaba en un turbulento vaivén político. Del caos económico y político, inevitablemente, surgió más caos. Texas declara su independencia. Conflicto bélico con Francia y bloqueo a puertos mercantes. Yucatán amenaza con independizarse. Invasión por fuerzas militares estadounidenses. México pierde parte de su territorio ante Estados Unidos. Y mientras la élite se preocupaba por la crisis económica y el incendio político, la vida de la gente en el campo flotaba entre pobreza y opresión. El campesino, marginado no solo por el sistema político, sino también por una carga histórica, comenzó a considerar alternativas de subsistencia distintas, por prometer mejores beneficios que los de ser sirvientes en haciendas. En estas décadas, el tabaco tuvo una creciente popularidad en consumo, y el gobierno vio en él una gran fuente de ingresos para subsanar su economía lastimada, así que estableció un monopolio afectando a quienes hallaban sustento en su cultivo. En respuesta, personas de zonas rurales se dedicaron a contrabandear tabaco en rama en un intento de burlar la pobreza. Pese a los conflictos, en estas décadas México vivió un periodo de conformación cultural y la literatura encontró una forma de capturar la escena mexicana en la novela popular. El romanticismo, con un estilo costumbrista, plasmaba temas como el amor no correspondido, la ambición y la traición. Además, surge en los años 30 la novela por entregas, que se ofrecía a las clases populares en forma de folletines o cuadernillos. Una de estas novelas fue Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama. Escrita por Luis Inclán y publicada entre 1865 y 1866, pleno imperio de Maximiliano, sigue a un grupo de contrabandistas de tabaco en este panorama caótico de la tercera y cuarta década del siglo XIX. Ahora, recordemos a Justo Velázquez, mi cuarto abuelo, el tatarabuelo de mi mamá. Fue un campesino michoacano que pasó sus 90 años en su natal Tepuxtepec, o Tepus, como cariñosamente le dice mi familia. ¿Cómo se conecta Justo Velázquez con lo anterior? Pues cuando era muy joven, entre 1830 y 1850, conoció a los protagonistas de Astucia y en su pueblo presenció algunos de los sucesos narrados. Además, cuando Luis Inclán retomó los hechos reales en su novela, mi cuarto abuelo adquirió las entregas originales. Hoy Tepux es un pueblo bastante acogedor. Me gusta su tranquilidad, el esplendor de su presa y el renombre de la familia Velázquez, la mía. Sin embargo, en los tiempos de mi cuarto abuelo, Tepux era un paisaje rural con pocas viviendas y habitantes marginados que trabajaban como obreros en la construcción de la presa. Las fotografías que guardan mis familiares de aquel entonces muestran una zona bastante aislada, el lugar predilecto por los contrabandistas. Decidí acudir con mi tío Miguel Velázquez, el único tataranieto que conoció a Justo, para saber más de lo que presenció. Sí, mira, mi tatarabuelo platicaba de los hermanos de la hoja. Y hace mucho tiempo que fue eso, y aquí estaban en Tepuxtepec, aquí tenían su casa, eran unos que se dedicaban al tabaco en rama, el mero era de aquí de Tepuxtepec, el jefe de ellos. ¿Tú no sabes cómo se llamaba el de Tepus? Alejo Delgado, y otro era de San Juan Zitácuaro, otro era de Guadalajara, y otros eran de San Felipe del Albaje, que hoy es San Felipe del Progreso. Efectivamente, en la novela se menciona que el charro acambareño, Alejo Delgado, era originario de Tepuxtepec, Pepe el Diablo era de Zitácuaro, Chepe Botas y Tacho Reniego eran de San Felipe del Obraje y el Tapatío de Guadalajara. Eran puros charros,
y se iban desde aquí de Tepos hasta Veracruz. Ahí atravesaban todo el estado de México, ahí por México, el estado de México, Puebla, y en los pueblos donde pasaban, hacían sí, así de montas de toros y todo eso. El primer hecho que Justo Velázquez presenció en la novela fue cómo es que los hermanos de la hoja se reunían en Tepuxtepec para aprender el arte de torear. ¿En dónde has aprendido a sortear un toro?, dice la novela. Con Alejo y otros varios amigos de las mesas de Tepuxtepec. Además, según mi tío Miguel, mi cuartoabuelo fue testigo en Tepus de un momento que la crítica considera icónica en la novela. Cuando los hermanos de la hoja hablan de lealtad entre ellos, dicen que su compromiso se reduce a jurar y sostener, si es necesario con su propia sangre, ser todos para uno, uno para todos. Justo Velázquez supo a lo que realmente se referían, y definitivamente no era una metáfora de Luis Inclán. Y tenían no era una iglesia, sino tenían una virgen, y allí con un machete se cortaban la mano y se juntaban todos, cada quien se cortaba el brazo y se pegaba la sangre con todos, así que eran como hermanos. Cautivado de que los sucesos de Astucia hubieran ocurrido en su pueblo, Justo decidió comprar la novela cuando Luis Inclán la publicó y se empeñó en inculcar a sus descendientes el interés por ella. Sí, pues él cuando supo de todo eso, que él lo vivió aquí, y ya fue a comprar el libro original, me platicaba de ese libro, era Los hermanos de la hoja, Astucia, y yo ya un día fui y lo compré, y no lo estuve estudiando, bueno, leyendo, y está muy bonito el libro, En definitiva, creo que mi cuartoabuelo, Justo Velázquez, es un familiar que ha influido en la construcción de mi propia identidad. Antes de saber de él, me sentía como la oveja negra de la familia. Ahí estaba Ari, cargando con su libro a todos lados, y al menos mis papás y mi hermana no comprendían ni compartían conmigo este amor que tengo por las novelas, en especial por las novelas mexicanas. Sin embargo, saber ahora que tengo en esta rama familiar materna a un antepasado que se apasionó tanto con una novela como Astucia y que se esforzó en promoverla a sus sucesores, me hace sentir como que ya sé de dónde puede venir este pedacito identitario amante de la literatura novelística que tengo, ¿no? Por otro lado, este costumbrismo que se ha promovido en la familia gracias a él resuena mucho en mí, con el querer que siento por el folclore de los pueblos rurales de México. Cuando conocí a Comala de Juan Rulfo, Aguasanta de Isabel Allende, e incluso Macondo de García Márquez, sentí un tipo de nostalgia inexplicable. Son tradiciones que me llenan. Incluso cuando voy a Tepus, simples cosas como ver a las señoras que hacen tortillas me hacen sentir orgullosa de mis raíces en el pueblo. La verdad es que agradezco mucho a Justo Velázquez porque creo que ese amor por el folclore mexicano es algo que se está perdiendo, y yo me siento muy afortunada de seguirlo sintiendo como a él le hubiera gustado.